En este régimen tampoco no se incluye lo que son lácteos, yogures o alimentos fibrosos, ¿no? Alimentos que contengan, por ejemplo, menestras, que contengan algún producto integral, por ejemplo, ¿no? Este es un modelo de esquema dietético, por ejemplo, podríamos brindarlo de esta manera, ¿no? En el desayuno podríamos dar al paciente de repente una taza de agua de manzanilla con una gelatina, ¿no? En el almuerzo se podría brindar lo que es un caldo de verduras colado, ¿no? Alguna mazamorra de maicena, y para la cena algún caldo de verduras, también colado, más una gelatina, ¿no? Ese sería el esquema más o menos de una dieta líquida clara, ¿no? Luego, después de la dieta líquida clara, seguiría ya la dieta líquida amplia, que es una dieta que incluye algunos otros componentes, ¿no? Algunos macronutrientes, eh, en el cual el paciente ya ha pasado ya por lo menos unos 6 días aproximadamente, ¿no? O está en el quinto o sexto día, ¿no? De la posoperación o de repente que su función gastrointestinal ha sido reducida y ha estado varios días sin comer, ¿no? Entonces, esta dieta lo que consiste es ya incluir algunos tipos de alimentos, como por ejemplo lácteos, algún caldo de verduras también colado, ¿no? Algunas infusiones, seguimos con las infusiones, las manzanillas o alguna otra infusión, excepto por ejemplo, la cafeína o el té verde, ¿no? Siempre algunas infusiones suaves, ¿no? Como manzanilla, anís, ¿no? Que ayudan y tienen esas propiedades de mejorar el tracto gastrointestinal. La avena, pero obviamente colada, porque sabemos la avena es un alimento alto en fibra, entonces sí tiene que ser colada, pero sí va a aportar algunos de sus macronutrientes como son sus carbohidratos, ¿no? Carbohidratos complejos, pero sin aportar la fibra. Luego, también otro de los alimentos permitidos sería alguna mazamorra, alguna que incluyen fécula de maicena o el chuño, ¿no? Que en este caso sería la fécula de la papa deshidratada, ¿no? Que no contienen fibras, pero que sí son carbohidratos simples, ¿no? Que van a hacer que también el sistema digestivo, ¿no? Y la parte intestinal, pues no haga un trabajo excesivo ni movimientos peristálticos bruscos, ¿no? Que pueda por ahí empeorar o de repente dificultar, ¿no? La operación que el paciente ha tenido y que tampoco no haya un trabajo excesivo de los intestinos, ¿no? Luego también podría ser una gelatina, ¿no? Sabemos que no tienen fibra o algún flan que contenga algún tipo de lácteo, ¿no? Dependiendo también de la operación, ¿no? Si ha sido, por ejemplo, una operación a la vesícula, por ejemplo, ¿no? Que ha sido con una intervención quirúrgica invasiva, entonces ahí sí se tendría que dar de repente algún flan o algún lácteo descremado, ¿no? Eh, y también podríamos incluir algunos jugos de frutas colados y diluidos. Luego, continuando, ¿no? Después de la operación y después de ya haber pasado estos dos tipos de dietas, tanto la clara como la líquida amplia, continuaría lo que es la dieta blanda, ¿no? En este caso, la dieta blanda ya es una dieta, incluso existe también la dieta blanda severa, ¿no? Que es una dieta un poquito más, digamos, entre transición entre la líquida amplia y entre la blanda, ¿no? Pero la dieta blanda ya es una dieta un poquito más completa, ¿no? Que ya ayuda a cubrir todos los requerimientos, ¿no? Tanto en macronutrientes como carbohidratos, proteínas, ¿no? Grasas. Dependiendo también como les dije, del diagnóstico médico, ¿no? Del tipo de operación que tuvo el paciente y también dependiendo de el estado nutricional, ¿no? O alguna comorbilidad que tenga el paciente. Eh, Aporta, bueno, todo, la energía suficiente, que un promedio entre 1500 a 1800 kilocalorías, ¿no? Sus características generales básicamente son una dieta nutricionalmente equilibrada, como les dije, contiene proteínas de alto valor biológico, que pueden ser huevos, lácteos, algún macronutriente de proteína de origen animal, como por ejemplo las carnes,
sobre todo blandas y suaves, ¿no? Como pollo, pescado, pavo, que son mucho más difíciles de digerir por esta transición que está pasando el paciente, ¿no? Se pueden introducir también algunas verduras, cocidas obviamente, no frescas todavía, pero sí verduras cocidas como por ejemplo la betarraga, zapallo, zanahoria, y sobre todo ofrecerle en purés o en algunas cremas, ¿no? Eh, en esta transición de la dieta blanda, ¿no? En el que el paciente se está recuperando y está mejorando su digestión, hay que evitar cierto tipo de alimentos también, ¿no? Obviamente el paciente ya puede masticar, puede deglutir y no tiene ninguna de estas dificultades, ¿no? Y el paciente está evolucionando mejor, entonces significa que podríamos colocar este tipo de dieta, pero evitando cierto tipo de alimentos, ¿no? Que pueden ser de repente alimentos eh, que estimulen mucho más al sistema digestivo o que haya un peristaltismo aumentado de lo que son la motilidad de los intestinos, ¿no? O que puedan ser alimentos irritantes, ¿no? Que contengan muchos, de repente, alimentos muy picantes o alimentos que tengan muchos sazonadores fuertes, ¿no? O como por ejemplo los ajís, pimientas u otro tipo. Ejemplo de un tipo de dieta blanda, por ejemplo, puede ser en el desayuno, ¿no? Alguna avena, una taza de avena, o de repente 200 mililitros de avena, ¿no? Dependiendo del volumen que también el paciente necesite, más una leche descremada, que puede ser no libre de grasas, algún pan con algún acompañamiento, que puede ser mermelada, dependiendo, si es diabético, obviamente que no, pero sí, de repente podría ser otro sustituto como los quesos, pollo, huevos, ¿no? Que podríamos incluir en el acompañamiento del pan. Para el almuerzo podríamos brindarle, ¿no? Una ensalada de verduras más un asado de res, puede ser algunos, de repente un arroz con, por ejemplo, un puré de papas con pollo sancochado, ¿no? Su refresco de alguna fruta, pero hervida, y alguna fruta de preferencia sancochada, ¿no? Luego a media tarde o a media mañana las frutas, algún jugo de fruta, y en la media tarde podríamos incluir alguna fruta, de repente a baño María, sancochado, al horno, ¿no? O también alguna fruta suave como la papaya o de repente el melón, la pera, por ejemplo, ¿no? Que son frutas que no tienen mucha cantidad de fibras, los azúcares son muy suaves y que no podrían aumentar el peristaltismo, ¿no? Del intestino. En la cena podríamos brindar lo que es, por ejemplo, una sopa de sémola, de repente algún sudado suave, ¿no? Con un poquito de arroz, algunas verduras cocidas, ¿no? Que puede ser zanahoria, podrían ser alverjitas verdes suaves, eh, y alguna mazamorra de repente de maicena o de leche, pero descremada. Acá están algunos alimentos que sí están permitidos, ¿no? Y las formas que podríamos preparar, ¿no? Eh, Dentro de ellas, por ejemplo, están las carnes, sobre todo carnes magras, sin grasa y sobre todo de consistencia suave que el paciente podría digerir con mayor facilidad, ¿no? Pollo, pescado, pavo, los aceites también, un buen aceite, pero muchas veces en los hospitales, por la gran cantidad de pacientes que se presentan, pues ofrece un buen aceite vegetal, pero de repente no el óptimo que podríamos usar en casa, ¿no? Huevos sancochados, puede ser de gallina, de codorniz, lácteos, pero de preferencia que sean sin grasa o bajo de grasa o descremados, o también lo conocemos como los light, super light. En el caso de los cereales también, pero que sean cereales, digamos, simples, ¿no? Que no contengan toda la fibra, ¿no? Y que sean harinas refinadas, ¿no? Mayormente féculas.
En tubérculos igual, la papa, el camote, la yuca, ¿no? Pero obviamente sin cáscara, ¿no? Bien cocidos. Y de las verduras, verduras suaves como la zanahoria, el zapallito italiano, la betarraba, ¿no? Que son verduras que no contienen tanta fibra, que tienen mayor cantidad de almidones y que puede haber una mejor digestión, ¿no? Y en el caso de las frutas, igual como ya les dije, sancochadas de preferencia, igual con los condimentos, no usar hierbas aromáticas como el perejil, ¿no? La vainilla, bueno, etcétera, ¿no? En la dieta blanda sin residuos, bueno, existe la dieta blanda con residuos y sin residuos, ¿no? En la dieta blanda sin residuos, ¿en qué consiste? Básicamente es una dieta, es igual que la blanda de la que estábamos hablando anteriormente, pero restringiendo básicamente lo que son alimentos que contengan algún tipo de fibra, como por ejemplo las menestras, los frutos secos, los cereales integrales, las frutas, ¿no? Con piel o con cáscara, o que sean muy duras, como la manzana, por ejemplo, ¿no? Tratar de evitarla, o excepto que sean sancochadas o al horno o al vapor, por ejemplo, ¿no? Que sí puedan romper un poco esa fibra, ¿no? Eh, Tratar de reducir el bolo fecal, ¿no? El tránsito intestinal, porque sabemos que la fibra justamente tiene esa función de hacer eh, que la motilidad del intestino pues aumente mucho más, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, hay pacientes que de repente son posoperados y que no, que el médico, por ejemplo, indica, ¿no? Que como está recién con la operación, no debe haber un trabajo excesivo, ¿no? No debe haber una movilidad excesiva de los intestinos. Por eso es que se le recomienda quitar las fibras para evitar justamente que el intestino se active mucho más y active su tránsito, ¿no? Entonces, por eso se le llama una dieta blanda sin residuos. Eh, También puede ser, ¿no? Que el paciente pueda estar pasando por algún cuadro de diarrea, también se le quitan los residuos, ¿no? O que el paciente pues no active mucho más, ¿no? Sino ahí sí se le quitaría los residuos, ¿no? Entonces, hay que excluir también algunos otros alimentos que también son estimulantes de la motilidad intestinal, como los cafés, el zumo de naranja, ¿no? Los condimentos muy fuertes, los lácteos, sobre todo mantecosos, las carnes rojas, ¿no? O fibrosas. Entonces hay que tratar de evitar esto, ¿no? Y lo que sí podríamos es cambiar, ¿no? Por de repente una dieta astringente con el arroz o el membrillo, ¿no? Que son alimentos justamente que se indican para pacientes que de repente tienen una motilidad activa y hay que reducirlo, entonces colocamos este tipo de alimentos, ¿no? Luego también hay algunos tipos de menús, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, que podríamos brindar al paciente, que en este caso sería una avena colada, ¿no? Sin residuos, sin fibra. Puede ser la leche de soya, ¿no? Que es una leche un poco más digerible. El pan de molde, pero blanco, no integral. Al, algún sándwich, ¿no? Con mermelada o huevo sancochado, ¿no? No en tipo omelette u otro con verduras, ¿no? Tratar de evitar eso. Y luego en el almuerzo algún un caldo de pollo, ¿no? Igual sin verduras, o sí podríamos colocar de repente zapallo, ¿no? En poquitas cantidades, un pollo a la plancha con arroz blanco, o yuca al vapor y una mazamorra de pera y una infusión de anís, ¿no? Luego en la media mañana alguna mazamorra de maicena, en la cena alguna sopa de sémola sin verduras, también tiene que ser colado si es que ha habido verduras, con, con un trozo de pescado en la plancha, dependiendo de lo que necesite el paciente de sus proteínas, ¿no? Porque puede ser hiperproteico, blando hiperproteico, pero sin residuos, y más una papa sancochada con mazamorra en el ¿no? Acá están los grupos de alimentos que podríamos incluir, ¿no? Que puede ser, a ver, una bebida, algún tipo de carne, ¿no? La forma de preparar, hervidas, ¿no? En infusiones,
Y tratar de evitar, sobre todo en esta dieta, los residuos, ¿no? Las fibras o alimentos muy rígidos, ¿no? O muy duros, ¿no? De masticar de repente para el paciente. Luego está la dieta blanda con residuos, que es la contraria a la anterior, ¿no? Y básicamente esta sí está indicada para pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de estreñimiento, ¿no? Que, por ejemplo, tienen una motilidad lenta o tienen el colon muy grande, ¿no? Entonces ahí sí incrementaríamos la cantidad de fibra, ¿no? En este caso, para que el paciente haya una mejoría, ¿no? En lo que son la motilidad intestinal, ¿no? De repente hay algún tipo hay pacientes que están estreñidos que tienen divertículos o que pueden presentar algún tipo por ahí de problema en el colon, ¿no? Con el tema de la defecación, o de repente el paciente que también pueda tener tal vez, ¿no? El colesterol o los triglicéridos elevados, ¿no? Entonces también podríamos incluir una dieta blanda con residuos para justamente que estos residuos no solamente activen la motilidad, sino también jalen, ¿no? Algún tipo de grasa que esté circulando, ¿no? en el organismo. También se recomienda para pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, ¿no? Que tienen la glucosa muy alta. La fibra ayuda a reducir o ayuda a mantener los picos de glicemia, entonces también nosotros podríamos indicar, o también para pacientes que tienen obesidad, ¿no? Pacientes con el colesterol elevado, ¿no? O de repente cuando se hace la evaluación tienen el perímetro abdominal grande, ¿no? A pesar de que tienen de repente un peso, digamos, normal, ¿no? Pero el perímetro abdominal eh, mayor a los datos que nos recomiendan, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Para hombres mayor a 102 y para mujeres mayor a 88, ¿no? Luego, la alimentación, bueno, algunos alimentos, algunas características están, por ejemplo, las menestras. Esa cascarita que tiene las menestras es justamente la fibra o el residuo que tiene este alimento, ¿no? Los cereales integrales, como por ejemplo el pan de molde integral o el pan integral, ¿no? De panadería. Pueden ser los frutos secos, que también son ricos en fibras, las frutas, las verduras, ¿no? Verduras crudas, o también pueden ser cocidas, pero que tengan abundante fibra, ¿no? Como por ejemplo el brócoli, las coles, las vainitas. Bueno, acá algunos alimentos que son permitidos, ¿no? Y las formas de preparar. Acá ya podríamos incluir, bueno, lo que son bebidas, seguimos con las infusiones, los jugos de frutas. Las frutas, si queremos aumentar un poco más el residuo, pueden ser sin colar, ¿no? Solamente lo licúas y incluir la fruta, ¿no? Sin pasarlo por el colador para que tenga mayor cantidad de fibra. Algunos, por ejemplo, en algunos hospitales ofrecen jugo de papaya con linaza, por ejemplo, ¿no? Eso hace que incremente también la fibra. Los dos tipos de fibra que tenemos, ¿no? La soluble y la insoluble. Y luego en el tipo de las carnes seguimos con las magras, porque es una dieta blanda, ¿no? Tratar de evitar las carnes muy duras, como las carnes rojas, u otras de cerdo tal vez, ¿no? Y de preferencia preferir carnes blancas, suaves, como el pescado, de aves también, ¿no? En el caso de los aceites, de preferencia usar un aceite de buena calidad, que puede ser el aceite de oliva, el aceite de maíz, o el aceite de canola u otros, ¿no? En los huevos, igual de gallina de codorniz. En los lácteos, seguir con los lácteos descremados, ¿no? Quesos blancos de preferencia, y cereales que sean de preferencia de harinas integrales, ¿no? Etcétera. Bueno, seguimos ahora con la dieta blanda severa. Esta dieta básicamente su objetivo es mantener la nutrición por vía oral en el paciente y cubrir todas las necesidades, ¿no? Es decir, es una dieta entre licuada y una dieta
blanda, ¿no? Es una dieta intermedia, digamos. Es básicamente para pacientes con alguna dificultad que no puedan masticar o deglutir, ¿no? Por ejemplo, mayormente se le incluye para pacientes adultos mayores, ¿no? Que no tienen una buena dentadura, que no puedan realizar una buena masticación. Entonces, esta blanda severa incluye en picar o triturar un poco más algunos alimentos, ¿no? Como por ejemplo la carne de pollo, este, la papa, por ejemplo, ¿no? Que es, brindarla en purés, por ejemplo, ¿no? Es una dieta mucho más, digamos, de consistencia mucho más blanda, más suave, ¿no? Bueno, básicamente también se le puede dar a pacientes, ¿no? Que hayan tenido de repente alguna operación, ¿no? En un postoperatorio después de darle una dieta líquida amplia o líquida, ¿no? Seguiría una blanda severa y luego ya una dieta blanda, ¿no? Algunos alimentos que se pueden incluir, ¿no? Son alimentos triturados, licuados, como purés, mazamorras, tratar de evitar algunas frutas, algunas verduras duras, ¿no? Porque el paciente todavía no puede masticar bien, ¿no? Eh, Luego seguiría una dieta licuada vía oral. Una dieta licuada, como su nombre le dice, que es una dieta mucho más triturada, más licuada, ¿no? Esta dieta ayuda al paciente pues a mantener el esfuerzo que pueda realizar, ¿no? Porque después de una operación o de repente, por ejemplo, ahorita los pacientes con COVID, ¿no? Por eh, por la cantidad de oxígeno, ¿no? Que están tratando de mantener, ¿no? O que tienen una saturación muy disminuida, se les dificulta consumir sus alimentos, se cansan, se agitan, ¿no? Entonces hay que tratar de brindarle todos los nutrientes porque obviamente son pacientes que necesitan mucha energía, muchos nutrientes, pero que a la vez no pueden alimentarse, no pueden hacer el proceso de masticación, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que brindar este tipo de alimento ya que contiene todos sus nutrientes, ¿no? Tanto proteínas, carbohidratos, pero que a la vez pueda ser de muy fácil digestión, ¿no? Y de absorción también en el intestino, ¿no? Y pueda brindarle los nutrientes que este paciente está necesitando en este proceso de la enfermedad que está pasando, ¿no? Se parece mucho a la dieta blanda severa, solo que con la diferencia de la consistencia, ¿no? Que esta es mucho más eh, procesada, ¿no? Digamos, licuado en la licuadora, ¿no? Y además es fraccionado, ¿no? No lo brindamos de un solo porrazo, sino pueden ser en 3, 4, 5 tomas, dependiendo, ¿no? Algunos alimentos que podríamos incluir están todos los alimentos en realidad, ¿no? Pero son alimentos sancochados y básicamente licuados, ¿no? Obviamente tratando de evitar también, por ejemplo, los granos integrales, las menestras, los cárnicos, los lácteos muy cremosos, ¿no? Algunas frutas sancochadas, pero sin piel, ¿no? Y luego licuadas, y coladas o trituradas, ¿no? Ahora, también existe la alimentación por sonda nasogástrica, ¿no? Que es un tipo de alimentación que luego, después, ¿no? Cuando el paciente pierde eh, esa función, ¿no? De poder alimentarse a través vía oral, el segundo paso sería, ¿no? Ver, ¿no? Que el paciente pues se alimente por vía sonda nasogástrica, como vemos acá en la imagen, donde se le coloca la sonda hasta que llega hasta el estómago, ¿no? Muchos de ellos lo realiza el enfermero, también algunos nutricionistas que están capacitados, y a través de esa vía, ¿no? Es donde es como que ingresamos el alimento que llegue hasta el estómago para que justamente el paciente pues no pierda ese, esa capacidad, ¿no? De poder seguir alimentándose y que su sistema digestivo no se atrofie, no pierda las vellosidades
y que nuevamente pueda volver a recuperarse, ¿no? Eso seguiría el segundo paso para, para una alimentación sana, ¿no? Digamos, y tratar de mantenerlo hasta este punto, ¿no? Que es la alimentación nasogástrica, ¿no? Este, porque existe otro tipo de alimentaciones también que ya incluyen operaciones, ¿no? Pero que ponen mucho más en riesgo la salud del paciente, porque sabemos que en hospitalización existen muchas bacterias, ¿no? Que podrían de repente complicar si existe una cirugía. Por ejemplo, también existe la alimentación nasoyeyunal, por eh, que incluye ya una operación, digamos, ¿no? Eh, pero lo ideal seguiría que tratar en lo posible, ¿no? De que el paciente se alimente por vía oral. Y bueno, si ya pierde esta función, sería en segundo lugar por esta, o también por las otras, o por la última tipo de alimentación, que sería la alimentación parenteral, ¿no? Pero lo ideal sería que tratemos en lo posible, ¿no? De hacer que el paciente trate en lo posible de alimentarse vía oral, ¿no? Que es lo ideal. Bueno, básicamente algunas indicaciones, ¿no? Es que no, el paciente obviamente no puede de ninguna manera alimentarse por vía oral, ¿no? O de repente hay algún compromiso. Mayormente pasan en pacientes de repente muy ancianos, ¿no? Que pierden, que están muchos días de repente sin algún tipo de alimentación, o pacientes comprometidos con el esófago, la tráquea, ¿no? Entonces, en pacientes con COVID, por ejemplo, pasa mucho esto. El paciente pierde totalmente esa habilidad de poder alimentarse, entonces sí se le tiene que colocar la sonda, ¿no? Entonces, y a través de esto nosotros administramos, ¿no? Hasta el estómago, y luego ya el estómago realiza su función, ¿no? Y luego sigue con el tema de la nutrición, de separar los nutrientes internamente, ¿no? Entonces, de esta manera evitamos pues que el paciente pierda peso, se desnutra y llegue a algún un cuadro de desnutrición, y sobre todo que aumente las probabilidades de mortalidad en el paciente, ¿no? Porque un paciente desnutrido, un paciente que está por muchos días sin comer, tiene mucho más altas tasas, ¿no? De poder, de no poder hacer frente a la enfermedad o a la operación o a otro tipo de dificultad que pueda presentarse en ese momento, ¿no? Por eso es que es importante que hay que tratar de evitar, ¿no? El catabolismo en estos pacientes y que no pierdan su masa muscular, ¿no? Porque muchas veces se ven comprometidos. Un paciente hospitalizado, es un paciente que tiene altas probabilidades de presentar algún tipo de cuadro de malnutrición, ¿no? Porque muchas veces se le deja por más de 3 días sin algún tipo de alimentación, y luego ya se le inicia por sonda, ¿no? Pero se le hace mucho más dificultoso al organismo nuevamente recuperar ese movimiento, ¿no? De la digestión que naturalmente lo tenemos. Por eso es importante, lo cuanto más posible, colocar la sonda, ¿no? No esperar una semana o más de 3 días, ¿no? Recomendaciones, bueno, en estos casos la higiene es súper vital, porque muchos pacientes cuando se les coloca la sonda nasogástrica, eh, se pueden presentar muchos cuadros de infecciones gastrointestinales por el tema de una mala higiene en el lavado de manos, tanto del manipulador de alimento, en este caso del técnico que da el alimento, ¿no? A través de este, a través de su trabajo diario, ¿no? Que es de suministrar el alimento por la vía de la sonda con su jeringa, ¿no? Eso tiene que ser bien lavado, bien desinfectado antes y después, ¿no? De brindar el alimento, y tratar de dar el alimento en el momento que llega la dieta, ¿no? Que sea una dieta, digamos, en una temperatura tibia, ¿no? O como se le entrega, ¿no? Porque muchas veces se ve que el paciente también está más de no sé, 1, 2, 3 horas, a pesar de que el alimento ya llegó, ¿no? Hasta que se enfría y todo eso. Entonces, por eso es importante brindarle. Y la higiene es muy importante, porque muchos de estos pacientes,
cruzan, ¿no?, con estos cuadros de infecciones por las bacterias que pueden estar dentro de la cándula, digamos, ¿no?, que no ha habido un buen enjuague después de pasar los alimentos, ¿no? También existen algunas fórmulas semiartesanales, ¿no?, cuando no existe algún suplemento nutricional, ¿no? Hay muchos hospitales que no tienen el presupuesto y no tienen cómo poder brindar una alimentación con algún tipo de fórmula, por ejemplo, ¿no? Entonces existen estas fórmulas semiartesanales en el cual consiste de brindar al paciente, ¿no?, las proteínas, los carbohidratos, las grasas y las vitaminas y minerales que se necesita de una forma licuada, ¿no?, para que pueda pasar a través de la sonda y poder brindarle al paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de estas fórmulas es esta, que incluye, por ejemplo, brindar algún tipo de caseinato de calcio, ¿no?, que es un tipo de proteína que va a ayudar a nutrir al paciente, leche evaporada, leche en polvo, o claras de huevo, ¿no?, que son las que aportan la mayor cantidad de proteína de alto valor biológico, ¿no? Entre los carbohidratos tenemos a la maicena, ¿no?, que es un carbohidrato muy simple, muy fácil de preparar y a la vez que se mantiene líquido, ¿no? Para que pueda pasar por la sonda también, o también por la sonda nasogástrica que se le pueda dar, ¿no? Y se incluye otro de los carbohidratos que también se le incluye es el azúcar rubia, ¿no? Algunos también pueden brindar miel de abeja u otro, harina de camote o harina de yuca, ¿no?, quitando siempre las fibras. Luego, en el caso de las grasas, colocar algún tipo de aceite, ¿no? Puede ser aceite vegetal, de cocina, ¿no? Y en el caso de las vitaminas, minerales, le puede aportar el calium o algún suplemento como el Ensure u otras vitaminas, dependiendo del paciente, ¿no? Hay algunos pacientes que, por ejemplo, necesitan alto en hierro, alto en zinc, alto en calcio, ¿no? Entonces se le podría colocar de esa manera también. Igual acá otra fórmula, ¿no?, que se le puede dar para poder alimentar al paciente vía sonda nasogástrica, que es una formulación de una mezcla, ¿no?, de estos alimentos, que puede ser leche descremada o leche normal, harina de trigo, o podríamos incluir la harina de quinoa, la harina de soya, aceite de oliva, ¿no?, más algunas verduras como zapallo, papa, habas, espinacas, ¿no?, u otras verduras. Todo esto se licúa, ¿no?, se mezcla con el agua, bien sancochado, obviamente también colocando un poco de sabor al preparado o a esta fórmula artesanal, y luego se le pasa por la sonda, ¿no? Luego también existe otra dieta, que es la dieta TBNO, ¿no?, que es una dieta básicamente para pacientes con alguna sospecha de microhemorragia digestiva. Básicamente lo que ayuda a esta dieta es restringir el aporte de alimentos ricos en hierro o alimentos oscuros, ¿no? Algunos alimentos que podríamos brindar acá, por ejemplo, es la leche evaporada, el huevo, pero solamente la clara, el pan. Si escuchan una bulla es porque hay una lluvia fuerte y con relámpagos, ¿ya? Si se escucha así como truenos, es porque está en un lugar estoy en Huaraz y es una zona así que llueve todo el tiempo. Seguimos, y bueno, algunos otros alimentos como féculas que podríamos aportar de tubérculos como la papa, la yuca, la oca, ¿no? Y algunas verduras suaves, ¿no?, que sean cocidas, sancochadas, ¿no?, como el nabo, la zanahoria, los zapallos, ¿no?, que no tienen tanta fibra y que se pueden cocinar y deshacer fácilmente, hacerse tipo purés. En el caso de las frutas, también frutas suaves, ¿no?, que no contengan cáscara y que no contengan tanta cantidad de fibra, y que cuando sean sancochadas pues puedan hacerse tipo mazamorra, ¿no?, como la papaya, el melocotón, membrillo, y aportar siempre azúcares, ¿no? Grasas buenas también, y seguir con los líquidos, ¿no? Luego que tenemos las preparaciones, tienen que ser siempre mazamorras, caldos, purés, ¿no?
En el caso de los huevos sancochados, ¿no? O escalfados, ¿no? O huevos. Alimentos que no están permitidos, bueno, son las carnes básicamente blancas, como el pollo, la carne de res, la carne roja, la polita, pescado, mariscos, ¿no? Los embutidos, tampoco de todas maneras están fuera, las frutas y las verduras, excepto las que indiqué, u otros, ¿no? Como la betarraga. ¿Por qué la betarraga? Porque puede dar la coloración rojiza o dar un falso negativo, ¿no? Que hay de repente alguna hemorragia. La gelatina, porque es color rojo también, o alimentos oscuros, ¿no? En el cual no podríamos, o los médicos no podrían ver, ¿no? La coloración de las heces del paciente, ¿no? Que de repente presenta alguna hemorragia intestinal, ¿no? Entonces, solamente se da alimentos claros, de color claro, blancos, ¿no? Digamos. Algún esquema dietético podríamos incluir, por ejemplo, en el desayuno un pan francés, que es de harina blanca o harina simple, ¿no? Con algún poco de mantequilla, pero recalcar siempre que sea mantequilla y no margarina, un cuarto de taza de leche evaporada con avena, ¿no? Son colores claros. Estos alimentos son colores claros, ¿verdad? No tienen fibra, no tienen otro tipo de coloraciones o de repente alguna tortilla con zanahoria, por ejemplo, ¿no? Tratar de evitar eso. Y luego en el almuerzo, una sopa de fideos, un guiso de quinoa con queso, tortilla de claras de huevo, pero sin la yema, para evitar el color amarillo, y refresco de cebada o de repente otro tipo, ¿no? Puede ser. Evitar también dar tés, por ejemplo, mates oscuros, ¿no? En la cena, una sopa de sémola, por ejemplo, ¿no? Arroz a la jardinera con alguna tortilla y claras de huevo, sin incluir las yemas, y un vaso de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Luego está la dieta hipograsa, sus siglas son HRG, ¿no? Para abreviar, porque a veces en hospitalización, en clínica, todo es muy rápido y no tenemos tiempo, entonces abreviado se escribe HGR, ¿no? Esto básicamente, esta dieta se indica, ¿no? Para pacientes con colecistitis vesicular, pacientes que han sido operados de la vesícula o han tenido algún problema de piedras en la vesícula y han sido operados, ¿no? O la colelitiasis vesicular, que también se conoce, la gastritis, ¿no? Pacientes con algún dolor estomacal, la pancreatitis, o que han sido operados también del páncreas, o pacientes con problemas hepáticos, ¿no? Que en este caso puede ser el hígado graso, hígado grande o hepatomegalia u otros, ¿no? Entonces se le coloca una dieta bajo en grasas. Su función es disminuir la estimulación de la vesícula. Sabemos que la vesícula, una de sus funciones es justamente reducir las grasas, ¿no? Disculpen un ratito, voy a conectar el cargador. Pues, ya. Ya. Bueno, esta dieta también ayuda, ¿no? A reducir la aparición del cólico o ese dolor intestinal que pueda presentar el paciente, ¿no? Pacientes, también se le indica a pacientes que, por ejemplo, tienen colesterol, triglicéridos elevados. También se le puede colocar una dieta hipograsa, ¿no? Y evitar, pues, algún problema gastrointestinal como náuseas, vómitos o diarreas, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces, colocar una dieta bajo o muy baja en grasa, ¿no? Dentro de los alimentos que podríamos incluir son los lácteos, pero que sean descremados, ¿no? Libres de grasas. En el caso de los quesos también descremados, quesos blancos, pasteurizados, sin grasa. En los huevos también solo la clara. En las carnes, carnes sin grasa, sin piel, obviamente, ¿no?
pescados blancos, no los grasosos, porque están los pescados azules, que tienen buena cantidad de grasa, pero en este caso evitarlas. Y luego en los cereales, bueno, están el arroz, la avena, los fideos, ¿no? También tratar de evitar las fibras, ¿no? En estos pacientes. En tubérculos, bueno, la papa, el camote, la yuca, eso sí está indicado. Y las menestras, ¿no? En el caso de las menestras, tratar también que sean sin tanta fibra. Y en el caso de los vegetales, ¿no? Por ejemplo, el apio, el espárrago, las espinacas y las frutas, todas las frutas excepto las flatulentas, ¿no? Como por ejemplo la manzana, de repente por ahí el durazno, o las frutas que tengan mucha cantidad de fibra, por ejemplo, ¿no? Los azúcares, la miel de abeja, la mermelada y los aceites, tratar de poner un aceite vegetal que tenga algún omega, ¿no? Omega 3, pero reducido también la cantidad, ¿no? Alimentos no permitidos, bueno, son todos los alimentos que contengan mucha grasa, como los lácteos normales, las carnes grasosas, las vísceras, los embutidos, ¿no? De repente alimentos de pastelería o que tengan en su composición grasa, ¿no? Hubo también algunas verduras flatulentas, como le dije, las coles, el brócoli, las cebollas, por ejemplo, ¿no? Porque también van a activar el peristaltismo del intestino. Frutas algunas flatulentas como el melón, la sandía, el pepino, la manzana. El esquema dietético sería en el desayuno, por ejemplo, un vaso de jugo de papaya, un pan francés, puede ser con mermelada, ya no con mantequilla o de repente quesos, ¿no? Tratar de evitar una taza de leche descremada con avena, ¿no? O también podría ser de repente una taza de quinoa, o de repente podría ser maca, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general siempre se ofrece en los hospitales avena colada con leche descremada, ¿no? Luego en los almuerzos podríamos colocar también una sopa de verduras, tratar de que sean coladas o verduras suaves, como la zanahoria y el zapallo, un estofado de pollo con arroz, una pera, un refresco de manzana, disculpen. En la cena, una sopa de fideo, pollo al horno, por ejemplo, una papa sancochada y refresco de cebada, ¿no? O también podríamos cambiarla por de repente alguna crema de zapallo con una leche descremada de repente y pollo sancochado, ¿no? Una dieta hiposódica, en su sigla sería HCL, es una dieta bajo en sodio o bajo en sal, básicamente el sodio, ¿no? Está indicada para pacientes con alguna enfermedad renal, pacientes con problemas a los riñones, ¿no? Que no pueden eliminar el sodio, pacientes con presión arterial alta, ¿no? Con una hipertensión, con alguna enfermedad cardíaca también, en pacientes con edemas, ¿no? Que estén reteniendo mucho líquido a causa de repente del sodio, ¿no? O puede ser otro motivo. Entonces, para estos pacientes se le coloca esta dieta baja en sodio, ¿no? Los objetivos disminuir el aporte del sodio en la dieta, ¿no? Pacientes con diálisis u otro tipo, ¿no? Se le puede incluir casi todos los alimentos también como vemos acá, y tratar de controlar el sodio, ¿no? O la cantidad de sal, básicamente, o alimentos que contengan en su composición sodio, no en exceso. Los alimentos frescos por lo general no contienen sodio elevado, pero los alimentos, digamos, industrializados o procesados, sí contienen grandes cantidades de sodio oculto, ¿no? Con otros nombres, y estos alimentos sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, pueden estar las conservas, hay algunos que les gusta, por ejemplo, las conservas de durazno, que son muy suaves, pero que internamente contienen gran cantidad de sodio. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de sal también. Los peruanos, a nosotros nos encantan los sabores fuertes, ¿no? Y
en las dietas hospitalarias muchas veces se restringe totalmente el sodio, ¿no? Lo ideal es que, bueno, sea 2,5 gramos, ¿no? De sal por día, para que te pueda brindar la cantidad permitida, ¿no? Sin dejar de dar un poquito de sabor a las comidas, también porque la sal aporta sabor, ¿no? Y muchos de los pacientes hospitalizados salen con ese como que trauma, ¿no? De que en el hospital le brindaron un alimento pésimo, de mal sabor, ¿no? Entonces sí está permitido una cierta cantidad, entonces tratar de colocarlo eso, ¿no? Es un poco complicado, pero tratar, ¿no? Lo posible que se pueda dar. Eh, Luego las margarinas, todas ellas, la mantequilla, margarinas o los quesos, contienen mucha sal, tratar de evitar eso. Las carnes secas o carnes ahumadas, ¿no? Como embutido, por ejemplo, jamón de pavita, jamonada de pavita, de pollo, jamonada o patés, ¿no? Contienen grandes cantidades de sal, ¿no? Porque son como conservantes para este tipo de carnes. Los pescados salados o los pescados en conserva también, ¿no? Los atunes, los famosos atunes, conservas de otro tipo de pescados contienen grandes cantidades. Las aceitunas, los encurtidos y en general todos los alimentos empaquetados o procesados, ¿no? Que lo compramos en los supermercados mayormente, ¿no? En un modelo de esquema dietético sería, por ejemplo, brindarle al paciente, ¿no? Un vaso de jugo de naranja en el desayuno, ¿no? La naranja, por ejemplo, aporta gran cantidad de potasio, y el potasio, ¿no? Ayuda también a reducir los niveles de sodio en el paciente, ¿no? Que de repente está con exceso de sodio en el organismo. Una taza de leche con avena, ¿no? Un pan con mantequilla, pero sin sal. Hay mantequilla sin sal. O también podríamos dar otro sustituto, ¿no? Que podría ser un huevo duro o podría ser... también podríamos colocar de repente u otro, ¿no? De repente un tipo omelette, ¿no? Que podríamos colocar con algunas verduras como espinaca, zanahoria, ¿no? Eh, Luego en el almuerzo puede ser una sopa de verduras, pero sin sal, o la cantidad permitida, ¿no? Que es 2,5 gramos por día, ¿no? Que es como que media cucharadita de té de sal para todo el día, digamos, ¿no? Que eso la tendría que distribuir entre el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Eh, el arroz con pollo podría ser un puré, pero todo bajo de sal o sin sal, ¿no? Y ya al final que el paciente darle esa cantidad en una bolsita y de repente que pueda distribuir durante el día, ¿no? Algún refresco de maracuyá, no solamente cuando el paciente tiene la sal aumentada, sino también hay que tener mucho ojo con el azúcar, ¿no? Porque eso también va a hacer que el paciente también retenga líquidos. Entonces hay que controlar también el tema de los azúcares y también el sodio. Y en la cena, una sopa de fideos, ¿no? Sin sal, pollo, puede ser un pollo sancochado, sudado también. Puede ser, disculpen un ratito, voy a apagar eso. Ay Dios, está que hay tormenta acá. Ya, y seguimos. Y bueno, en la cena alguna sopa de fideos, ¿no? Sin sal, bajo de sal, ¿no? Todo bajo de sal. Y bueno, la dieta hipoalérgica es para algunos pacientes pues, que tienen alguna sensibilidad a algún cierto tipo de alimentos que pueden ser sensibles, ¿no? A cierto tipo de alimentos, como por ejemplo mariscos, algunos son alérgicos a los duraznos, ¿no? Hay alimentos que producen mucho mayor hipersensibilidad en estos pacientes, ¿no? Entonces tratar de restringir estos alimentos que produzcan algún tipo de alergia, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que sí se puede incluir dentro de esta dietas, ¿no? Son las carnes magras como el pollo, la pavita, tratar de evitar los pescados, ¿no? Porque hay ciertas personas que, por ejemplo, son alérgicas a las purinas de los pescados, entonces
Si es así, tratar de evitar este tipo de alimentos. En el caso de los cereales, el pan, ¿no? Pan blanco, evitando las fibras también, el arroz, fideo, la quinoa, ¿no? La sémola, o los tubérculos como el camote, la yuca, el oyuco o la oca, ¿no? Tratar de evitar otros tubérculos, ¿no? Que podrían ocasionar algún tipo de alergia en el paciente. En el caso de las verduras también, colocar las que están permitidas, ¿no? Y igual las frutas, ¿no? Tratar de evitar las frutas cítricas o que sean muy ácidas, ¿no? Porque también hay ciertos pacientes que reaccionan a la acidez, ¿no? Alimentos no permitidos, bueno, están los pescados y mariscos. Luego también está las conservas, los embutidos, los huevos, la leche, los quesos, la manteca, las frutas cítricas, ¿no? Tratar de evitar este tipo de alimentos, ¿no? En estos pacientes. El esquema dietético, por ejemplo, ¿no? Podríamos brindar un jugo de papaya en el desayuno, una taza de avena, un pan blanco, ¿no? Y tratar de evitar también la clara de huevo, porque la clara de huevo también a algunas personas les produce mucho más alergia, porque su cuerpo como que reacciona, ¿no? Con la albúmina del huevo. El almuerzo, sopa de verduras, estofado de pollo, ¿no? Una pera, un vaso de jugo de manzanilla. Tratar de evitar los cítricos o alimentos muy picantes o irritantes también, ¿no? Que podrían ocasionar alguna alergia en este paciente, ¿no? Bueno, en la cena, bueno, una sopa de verduras colada, ¿no? Un puré de papas con pollo al horno, un vaso de agua, ¿no? U otros. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Si no, estamos culminando con la exposición. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, salió, voy a hablar con usted. Buenas tardes a todos los participantes. Se ha finalizado el curso. Disculpen el inconveniente, la ponente no quiso dar más de 1 hora. Señor.